Muy buenos días para todos. De nuevo agradeciendo pues que se conecten a todas nuestras charlas técnicas. Para nosotros es un placer poder llegar a todos ustedes con el mejor contenido técnico para poderlos apoyar, para que se sigan capacitando pues en todo este tiempo de cuarentena y aprovechemos el tiempo. Ingeniero Robert, muy buenos días. Buenos días, Alejandro, ¿me escucha bien? Perfecto. Muy bien. Le damos entonces paso al ingeniero Robert para que dé inicio a su charla sobre pisos de concreto. Bueno, muy bien, buenos días a los que se están sumando y están llegando, podemos decirlo, a la clase de hoy, porque yo creo que eso es lo que hemos mantenido durante estas 3 semanas, eh, una seguidilla de temas que son complementarios. Eh, Ahora vamos a hablarles de pisos de concreto, pensando en que ya habiendo dominado algunos temas, podemos hacerles una propuesta como que esos pisos que normalmente llamamos esos pisos de cemento, pues sean unos pisos que hagamos con unas condiciones, digamos, de acabado y de servicio lo suficientemente altas para que esos pisos exhiban eh, pues pues un terminado bonito, algo que a la vista, lo que llamamos normalmente concretos a la vista, o esos pisos, ¿por qué no sean unos pisos pulidos o al menos con un nivel de acabado un nivel de acabado más que simplemente va a ser una mezcla ahí y medio hacerle un extendido? La idea es que si nos tomamos la molestia ya de hacer la mezcla, de ocupar ahí algunos equipos, bueno, hagamos un poquito más de esfuerzo y hagámoslo bien hecho para que sea durable, para que preste un buen servicio, para que sea agradable eh, y, y por qué no, pues subirle la categoría a ese piso y que de alguna forma la calidad de vida se vea mejorada en el sentido de que ya tenemos una superficie de muy buenas condiciones, o sea, no por el hecho de ser un piso en cemento, eh, vamos a llamarlo así, eh, es un piso pobre, para nada, todo lo contrario. Ustedes ven, yo lo veo mucho en películas, como esas casas de alto nivel, de esas mansiones que aparecen en las películas. Muchas de ellas muestran, son pisos así acabados, como los que ustedes ven en las grandes superficies, por ejemplo, como los pisos que ustedes ven en un home center o en una sala de ventas. Ese tipo de pisos los podemos tener, eh, pues, guardando las proporciones medianamente similares. La cuestión es que no vamos a tener la, la exigencia que tiene un piso, por ejemplo, de un home center, pero sí vamos a tener más o menos un nivel de acabado como les digo, nos permite estar eh, muy agradados con ese piso y querer tener siempre ese tipo de acabados en nuestros concretos. Eh, no tenemos por qué acostumbrarnos, porque ya se nos volvió costumbre, pienso yo, que es que el piso, por ser de cemento o ser de concreto, tiene que estar fisurado, descascarado, desportillado. No, el piso hagámoslo con unas recomendaciones mínimas para que sea un piso, digámoslo así también, un piso saludable, ¿sí? Un piso de fácil limpieza, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ustedes saben que siempre me gusta recurrir a algo de la historia, lo primero en lo que el hombre usó los materiales cementantes, cuando los descubrió cuando por fin tuvo acceso a los materiales cementantes, lo primero que hizo fue los pisos de sus viviendas. ¿Sí? Recuerda, esto lo hemos hablado ya en Historia del Cemento, y cuando el hombre descubre esa cal,
que usa por primera vez como cementante. Precisamente el hallazgo más antiguo que se tiene con esas cales son precisamente unos pisos de unas viviendas por allá en Israel y después en una zona de lo que antes era Yugoslavia. Luego el segundo gran hallazgo, que fueron las pirámides de Egipto, resulta que allá, para poder transportar esos grandes bloques de piedra, incrustaban también piedras en el suelo para mejorar la superficie y poder deslizar esas rocas sobre troncos, ¿sí? O sobre algún tipo de rueda. Recuerden ustedes que 3000 años antes de Cristo ya se había descubierto la rueda. Entonces, aquí lo interesante es que el hombre mejora la superficie para poder mejorar ese desplazamiento y vamos viendo cómo el hombre realmente, para el hombre el tema del piso, de tener una superficie, empieza a ser algo muy importante pues para nuestras vidas. Por allá también en 2500, no, es un hallazgo más bien reciente, algo que no se había encontrado antes. Por allá un mosaico bastante grande que se hizo en un templo, por allá por los lados de Turquía. Eh, entonces, es un tema de la importancia que el hombre le ha dado a tener una superficie, ¿no? A tener un piso. Mire, los romanos le prestaron mucha atención a eso. Ellos diseñaron prácticas para tener unos pisos, o bueno, unas vías, unas carreteras, algo que los, que les mejorara las comunicaciones para que comercialmente también se facilitaran las cosas. Entonces empezaron a generar una serie de sistemas precisamente para mejorar la superficie de esos caminos o de esas carreteras, ¿sí? Primero incrustaban solo piedras, luego las iban tallando y bueno, vinieron todas las prácticas posteriormente de generación de caminos. Y brinquémonos rápidamente al primer pavimento, por allá en 1865, primer pavimento de concreto, ahí se ve una imagen pues obviamente muy antigua de lo que podría llamarse esas primeras mixer o mezcladoras jaladas por caballos, ¿no? Entonces están fundiendo un piso en Escocia, un pavimento, perdón, este pavimento pues ya no existe, pero, pero ya el concreto empieza a ser parte como tal de ese tipo de superficies. Hoy en día, entonces, bueno, de unos años para acá, que, en que fue teniendo conciencia el hombre, y es que las carreteras, las vías, no funcionan exactamente igual como un piso, o al contrario, un piso no funciona exactamente igual como una vía. Entonces, aprendimos a hacer vías donde normalmente tenemos tráficos canalizados, en unas condiciones normalmente, pues sí, de intemperie, pero resulta que los pisos tienen otras condiciones, entre otras que ahí no tenemos tráfico canalizado, o sea, nosotros podemos, como se ve en esta imagen, eh, hacer todo tipo de maniobras y desplazarnos en diferentes direcciones. Ya las cargas a veces no son tan móviles, ya tenemos cargas más estáticas, ya tenemos, por ejemplo, caso de este tipo de pisos como los que tenemos acá abajo, pisos ya con los niveles de acabado súper altos, precisamente porque tenemos equipos electrónicos que necesitan tener un desplazamiento muy preciso, porque son robotizados. Tenemos pisos que además de tener ese gran acabado por temas de apariencia, por temas de funcionales también, pues es un piso que necesita, que requiere además de soportar un tráfico, porque si por ahí pasa un montacarga, pues debemos soportar eso, pero a la vez tenemos una serie de mercancía en estanterías con unas cargas puntuales que bajan a través de las patas de esas estanterías. Entonces, cargas puntuales, cargas móviles, desgastes altos, dependiendo del tipo de ruedas que se tengan, en fin. Y en vivienda, de todas maneras, o locales pequeños o otro tipo de servicios, de todas maneras, es muy importante el nivel de acabado y, y una que otra carga. Ustedes saben, en las casas tenemos de todo, hasta armarios con patas metálicas. Entonces, con seguridad vamos a tener que hacer unos pisos que tengan algún nivel de resistencia, al menos a la abrasión. Entonces, vamos a mirar detalles de eso, simplemente para explicarles pues que hay una gran diferencia. Arrancamos teniendo una muy buena superficie, la volvimos caminos, ahora estamos volviendo a tener pisos.
porque no es lo mismo un piso que un pavimento. Entonces, inclusive constructivamente, pues empiezan a aparecer técnicas muy diferentes. Tanto que la ACI, el Comité 302 de la ACI, Instituto Americano del Concreto, eh, ha generado pues toda una cantidad de información alrededor de los pisos, recomendaciones técnicas, constructivas, ha clasificado los pisos. Esto no es para detenerme, simplemente para mostrarles así a vuelo de pájaro que tenemos, según esa clasificación, nueve clases de pisos. Realmente esos niveles o esas clases van aumentando en la medida que el piso va requiriendo un mejor acabado. No tanto es un tema de cargas, sino un tema del nivel de acabado. Bueno, sí, eh, en ocasiones acabado más capacidad de soportar carga. Pero principalmente estas clases van aumentando en la medida que van requiriendo un acabado mejor, porque eso requiere una mayor experticia en la mano de obra, una incorporación de unas capas de rodadura especiales y, como les digo, pues unos acabados, unas planicidades y planimetrías dependiendo del tipo de tráfico que vaya a tener, como por ejemplo yo les contaba ahorita tener un equipo electrónico andando encima de una superficie que si presenta algún tipo de vibración, pues puede sufrir daños, o esos equipos para almacenar en altura, ese tipo de montacargas telescópicos que almacenan en altura, al tener un desnivel así, por mínimo que sea, un equipo de esos cargado, en la medida que la carga sube a 12, 15 metros, empieza a ser muy inestable si el piso no tiene la suficiente planicidad. Entonces, en eso consiste pues el incremento de esas clases de pisos, el incremento del acabado. Pero vamos a hablar de algo hoy más sencillo con algunos principios de ese tipo de pisos. Entonces, entendemos que queremos hacer eh, pisos de concreto. Aquí el señor está haciendo un buen esfuerzo. Mire que inclusive conserva un buen espesor de piso. Lo que no le está funcionando bien acá es que tiene una base, un soporte bastante irregular, ¿sí? Entonces son detalles que tenemos que ir mejorando. Por ejemplo, acá completamente irregular el tipo de soporte que le estamos haciendo a ese piso. Miren acá esta malla, una malla pues no sé, este ojo de cuánto sea, esto parece pues casi que un hueco de 40 por 40. Eso realmente no refuerza, aunque realmente este tipo de mallas no son un reforzamiento, son más un tema de control de fisuración. Y al ser un tema de control de fisuración, ¿dónde debe ir esa malla? Arriba, ¿no es cierto? Pero mírenla acá, enclavada en el suelo, ¿sí? Enclavada en el suelo, inclusive le querían poner dos mallas. Y ahí no están haciendo ningún tipo de refuerzo al concreto. Aquí jocosamente les digo, aquí lo que están es reforzando la base, pero el concreto no. Detalles que nos pueden funcionar muy bien cuando fundimos así en un patio de este tamaño. De pronto, pues a pesar de la distancia de la foto, muy interesante el trabajo que está haciendo aquí. Habrá que hacer después las juntas, porque si no, esa gran superficie se va a fisurar por donde ella quiera, ¿no? Y exteriores, hacemos algunas fundiciones en exteriores. Inclusive, lo interesante es que aquí la base está más o menos bien niveladita. Pero sí, en exteriores, esto que va a estar expuesto también a intemperie, también hagámoslo de la mejor manera para que eh, sea altamente funcional, para que nos preste un muy buen servicio. Mire que empezamos a incorporar ciertos aspectos como hacer un aislamiento entre la base y la losa que estoy fundiendo, ¿sí? Entonces aquí también hay una muy buena intención de hacer cosas bien hechas. Vamos a ver qué tanto. Mire, acá también lo mismo, una base realmente mejorada. También es un piso muy sencillo, no es una gran bodega ni nada. Una base lo suficientemente mejorada, pues habría que ver si realmente fue así.
pero están fundiendo por carriles. Esto es muy interesante también, porque eso es una forma de controlar de que esta colocación sea ordenada y que nuestro piso funcione mejor. Y tener pues un acabado de este estilo. Y es que este acabado es de un apartamento, esto no es una bodega ni es eh, un almacén. Bueno, señores, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta las etapas para un proceso constructivo de un piso? Primero hay que construir la base. Una vez que la base está construida, instalamos formaletas si se necesitan. Si no, pues se colocan los niveles. Colocar un material que reduzca la fricción entre la base y el concreto que voy a vaciar. Esto es importante para que el concreto no se adhiera a esa base y pueda moverse, sus fenómenos de contracción cuando él seca. Si no se mueve, si hay algo que le restrinja el movimiento, pues se puede fisurar. Instalamos luego, pues, dovelas de transferencia o carga o refuerzos, ya miramos un poco eso. Si se necesitan, desde luego, vaciamos el concreto con todos los cuidados que hemos hablado. Recuerden que tuvimos una charla esta semana de curado, antes de esa tuvimos una charla de colocación. Ambos temas muy importantes al momento de generar un piso. Cortamos juntas, vamos a ver por qué. Las sellamos y ponemos en servicio y ojo, hay que hacerle mantenimiento. Muy bien. Y la base. La base debe brindarnos un soporte uniforme, tanto en capacidad de resistir, o sea, en cuanto a resistencia o capacidad de soporte, debe ser muy uniforme y también debe ser muy uniforme en cuanto a nivelación. Entonces, lo que necesitamos es garantizar que no queden unas zonas más blandas, que no queden cambios digamos, de soporte, porque nosotros se supone que vamos a tener una losa de concreto apoyada uniformemente sobre esa base. Miramos a ver qué tipos de equipos tenemos para medir. Pueden ser hilos, pueden ser otro tipo de niveles de mangueras y ese tipo de cosas. No necesariamente pues, necesitamos grandes equipos. Hay que humedecer la superficie sin que se generen empozamientos, ¿no? Y instalar algo que reduzca la fricción entre el concreto, la losa de concreto y esa base que vamos a ver de qué se trata. Entonces, miremos cómo acá, aunque esto puede ser una bodega grande, se está usando una ranita para hacer una compactación. Eso lo podemos usar también, o un apisonador tipo Bomac o hasta un apisonador manual, pero hagámoslo de una manera muy bien detallada, muy ordenada, si estamos hablando de un piso pequeño, pero es importante generar esa superficie uniforme en nivelación y en soporte. ¿Qué podemos usar como base? Si estamos hablando, ojo que estamos hablando de proyectos pequeños y en esos casos la famosa roca muerta nos puede servir únicamente para interiores. O sea, la roca muerta es un material que, que mientras no tenga cambios de humedad, no le cambia su plasticidad. Solo entonces podemos garantizar eso cuando vamos a tener un piso a un interior, un piso sencillo, sin cargas importantes, un piso bastante doméstico. De lo contrario, debemos usar un material de base o de subbase o inclusive ese balastro de río que a veces usamos para hacer concretos, que es uno de los materiales inclusive poco adecuados para hacer concretos, pues bueno, nos funcionaría muy bien como base, como subbase. Una vez que tenemos el terreno más o menos nivelado y también más o menos compactado, pues podemos vaciar unos 10 a 15 centímetros de ese material, de una base de un material que puede ser triturado, puede ser un mixto de esos de río y va a ser una muy buena base, más que un agregado para concreto, más bien una base sí nos puede funcionar con el material.
Si estamos hablando de intemperie, un patio, una cancha, un parqueadero, así sea un parqueadero liviano, si no es tan bajo techo, no debemos usar ahí roca muerta. Tenemos que ir a comprar un material que se llama subbase o base, dependiendo del nivel del proyecto. Cuando el nivel del proyecto ya empieza a ser mayor, pues ahí necesitamos un diseño de espesores, y ahí nos tienen que decir qué espesor tengo de base y de subbase. Pero estamos hablando de algo, insisto, algo más bien doméstico. Podemos hablar de un relleno de unos 10 a 15 centímetros de un material granular sobre ese terreno natural antes de vaciar el concreto. De ahí hacemos una nivelación con equipos topográficos, pero podemos hacerlo pues de otra forma mucho más sencilla. Lo importante es que el resultado sea una superficie, más o menos como se ve en esta imagen, lo suficientemente nivelada. Esa nivelación de una manera manual la podemos verificar de esta forma. Con un listón, un codal o una regla de 3 metros, ¿sí? La mayor imperfección permitida en ese tramo de 3 metros, midiéndolo con esa misma regla, esta altura, ¿sí? Esta altura máxima, esta irregularidad o imperfección máxima, no debe ser mayor a 1 centímetro. Si es mayor a 1 centímetro, no nos funciona rellenar ahí con un material fino. Necesitamos remover, porque ese material fino se nos puede descascarar, desprender. Entonces, lo que hacemos es remover, volver a compactar y volver a nivelar esa zona que quedó por fuera de esta especificación. Entonces, se puede medir, insisto, de una manera muy sencilla. La tolerancia es 1 centímetro en tramos de 3 metros. Para eso usamos el listón de 3 metros. Más de 1 centímetro de irregularidad nos puede generar, entre otras cosas, bueno, la losa va a tener unas irregularidades en la base que le van a impedir el movimiento y la puede ayudar a promover fisuras. Cambian los espesores de la losa también, y al cambiar los espesores cambia la forma de ella funcionar, ¿sí? Entonces le quedan unas zonas, quedan unos cambios de sección por donde fácilmente también se pueden empezar a presentar fisuras. Y otra cosa que nos puede pasar con una mala nivelación es que nos consumimos más del concreto que creíamos que nos íbamos a consumir, ¿sí? No crean que es poquito. Hemos hecho el ejercicio en muchos casos y se nos dispara el consumo de concreto por esas pequeñas irregularidades. Muy bien, entonces para el material que una vez que está instalada la base, el material que ponemos ahí antes de vaciar el concreto es normalmente un plástico, ¿no? Llamémoslo plástico. Perdón, yo aprovecho a tomar cafecito, que eso es lo interesante de las charlas virtuales, ¿no? Nos podemos tomar un cafecito mientras dictamos la charla y mientras estamos viendo la charla. Dependiendo pues de lo que se necesite, podemos hablar de 1 o 2 capas de plástico, de polietileno. Puedo poner una capa fina de arena o hasta inclusive una base granular. Pero lo que mejor nos va a funcionar es una capita de arena fina o la lámina de plástico. Me parece la más sencilla, ¿sí? Que puede ser un material perforado. Hay unos casos donde me funciona como barrera de vapor, perdón. Por ejemplo, cuando hacemos esas cavas o esos cuartos fríos que muchas veces nos encargan, ¿no? El vecino, el amigo que tiene una carnicería y para su cuarto frío el negocio creció un poquito, hizo un cuarto solo para tener refrigerados y para tener congelados. Entonces sin la mayor experticia, pues lo único que quiere es que le hagamos un buen piso, y ese piso tiene que tener unas condiciones especiales para que soporte principalmente esos cambios de temperatura. Entonces, y se usan ese plástico nos puede funcionar como barrera de vapor para esos casos. Eso los podemos explicar más adelante, pues hablando específicamente de pisos que ya empiezan a presentar algo de especialidad. Acá me colocó pues el plástico, ¿sí? Y muy importante que quede muy bien extendido. Aquí tenemos tal vez una falla, y es que por acá entró el camión que traía el concreto y dejó las huellas. Entonces tenemos que estar pendientes de estirar el
el plástico para que no nos quede irregular esa superficie, porque recuerde que lo que necesitamos es reducir la fricción entre el concreto, entre la losa de concreto y la base. Ahí estamos. Ahora, perdón, dependiendo, pues podemos instalar primero la formaleta y después el plástico. Aquí estamos instalando formaletas. También niveladas, muy importante si instalamos formaletas que estén muy bien niveladas, porque esas formaletas lo que me van a determinar finalmente es el nivel del piso, ¿sí? El nivel final del piso lo determina precisamente la altura de esa formaleta. Muchas veces esa formaleta nos sirve también para que los equipos de colocación se muevan sobre ellas, se apoyen sobre ellas. Entonces deben estar bien instaladas, bien alineadas, bien niveladas. Mire, aquí hay un hilo garantizando que quede bien nivelada y muy bien apuntaladas, y al menos un apuntalamiento cada metro, porque el vaciado del concreto me las puede mover. En ocasiones no vamos a necesitar formaleta, estamos hablando de un piso de una vivienda, puede que no necesitemos una formaleta, porque la formaleta es más como para generar esos carriles. Si estamos fundiendo una bodega, así sea una bodega pequeña, de pronto sería así importante al menos generar 2 carriles, ¿sí? En vivienda lo que hay que tener es unas maestras para que me definan la altura, unas maestras o unos rieles sobre los que voy a estar corriendo el listón, que los rieles pueden ser otros listones, pero pensando en que puedo hacer el vaciado en una mañana. Si requiero hacer el vaciado en más de un día, sí es importante que genere los carriles, ¿sí? Bueno, cuando tenemos tráfico, se necesita hacer como finalmente esos carriles los voy a cortar para generar cuadros. Recuerden que esas losas de concreto funcionan muy bien si son lo más cuadradas posibles. Ahorita miramos unas formulitas para eso. Y esas losas no pueden quedar independientes, ellas deben transferirme la carga, y esa transferencia de carga entre una losa y otra la hacemos con barras de acero, ¿no? Las famosas dovelas que vemos por ahí en los pavimentos. Bueno, los pisos también las requieren, pero si estamos hablando de un piso sin cargas importantes, pues podemos, no necesitamos este tipo de barras, el mismo agregado me puede servir para generar esa transferencia, el mismo agregado grueso. Entonces, lo que normalmente vemos que son este tipo de barras en los pavimentos, recuerden ustedes que estas canastillas se hacen para que las dovelas queden perfectamente alineadas, ¿sí? Y todas queden a la misma altura. Aquí hay un caso de platinas que se usa mucho en los pisos industriales, platinas, no barras lisas, sino platinas, simplemente a manera de información, pero en pisos más domésticos, insisto, el mismo agregado me sirve para hacer la transferencia. Entonces, ¿cómo funciona eso? Ahí está mi losa. Recuerden que yo después tengo que definir dónde le voy a hacer un corte, entonces aquí le hago un corte, normalmente ese corte es 1/3 de la altura de la losa, ¿sí? Y ella por ahí solita se me tiene que ir fracturando. Para eso es que se hace el corte, para que el concreto libere esfuerzos. Recuerden que él se está secando, se está contrayendo. Entonces, si no le hacemos esto, él se va a romper por donde él quiera. Entonces, él una vez que yo le marco, eso tiene que ser a edades tempranas, ya hablamos de eso, se genera esa fisurita, ya se separaron las losas, ¿sí? Y ahí nos van quedando unos agregados que me generan esa trabazón cuando no tenemos un tráfico importante. Ojo, cuando tenemos un tráfico importante, pues sí hay que dejar las famosas dovelas. Insisto, pues, y se los comento porque sé que trabajamos la mayoría en la construcción y es importante que entendamos estos conceptos. Estas dovelas deben quedarme muy bien alineadas, paralelas, no pueden cabecearme, o sea, una apuntando para arriba, otra para abajo, porque ellas tienen que permitirme el movimiento libre de la losa de concreto. Por eso es que
se engrasa una de las dos partes de la dovela para que se pueda mover. O en algunos casos engrasan las dos partes de la dovela. Lo importante es que no se me adhiera el concreto, a menos una de las partes de la dovela no se me adhiera, para garantizar que si esto se convierte en una junta constructiva, o sea, yo paro mi vaciado hoy aquí, cuando instale estas dovelas debo garantizar que queden perfectamente alineadas y se puede usar alguno de estos métodos muy sencillos, pues hay formaletas especiales para esto, pero aquí lo que hicieron fue colocar un par de tablas perforadas a la misma altura y al tener dos apoyos, la dovela me queda bien alineada, ¿sí? O se le pone simplemente un apoyo aquí en la que tiene una altura exactamente igual a la mitad de la losa completa. Si la altura de la losa es 20 centímetros, pues esta tablita va a ser de 10 centímetros y de esa manera yo puedo garantizar que las dovelas se me queden a esa altura, eh, dándole apoyo a la dovela para que la dovela no pierda la alineación. Bueno, eso simplemente para proyectos que ya empiezan a tener algo de carga, ¿sí? Y en algunos casos, yo diría que esto sí es importante aún para pavimentos o, perdón, pisos domésticos, tener algo de refuerzo, aunque ese refuerzo no necesariamente va a ser para soportar cargas. La principal tal vez va a ser esa contracción que va a tener el concreto cuando se está secando. Y ahí es donde él se fisura y no queremos tener un piso fisurado. Así sea un esfuerzo de edades tempranas, la repercusión de esas fisuras van a ser para toda la vida. Entonces necesitamos controlar esa aparición de fisuras. Bueno, también me puede ayudar, pero para otras resistencias, en el caso de ya pisos diseñados con algunos fines muy específicos. Bueno, podemos usar desde mallas electrosoldadas hasta parrillas hechas con acero, pues compramos las varillas, armamos las parrillas, fibras metálicas y hasta cables de postensado, pero bueno, de eso no vamos a hablar ahorita. Están un poco en desuso, aunque hay casos muy especiales en los que se usan los cables postensados. O sea, se dejan unos cables dentro del concreto y cuando ya el concreto tiene cierta resistencia, esos cables se estiran y generan unos pisos que van a soportar unos esfuerzos bastante importantes. Pero bueno, esos no son casos que vamos a tocar por ahora. Este es el caso de una malla electrosoldada. Ahí lo que hicieron, no sé si se ve claro, unos burritos, unos soportes para garantizar que la malla quede en la altura que se necesita. Entonces, normalmente para interiores, si vamos a usar malla, esa malla dónde debe quedar. Y creo que la mayoría van a responder, porque yo veo cuando están fundiendo este tipo de pisos, que tratan de dejar la malla en la mitad. Bueno, en la mitad prácticamente el concreto no ejerce ningún esfuerzo. Estas losas van a trabajar más a flexotracción, ellas van a empezar a sufrir unos alabeos, o sea, van a empezar a generar una especie de curvas hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la temperatura. Y como lo que nosotros queremos es mejorar esa capacidad, eh, pues no queremos tener problemas es con la cara superficial, pues esa malla debería estar allá arriba, ¿no? ¿Sí? Reforzando la fibra superficial de esa losa, las fibras superficiales, con un recubrimiento de más o menos unos 2,5 centímetros, una pulgada de recubrimiento sería suficiente, 3 centímetros de recubrimiento. O sea que si estamos haciendo una losa de 10 centímetros, esa mallita la podemos poner a una altura de 7 para que funcione. Si estamos hablando en exteriores, valdría la pena que pongamos doble malla, una arriba y otra abajo, porque en exteriores sí vamos a tener condiciones climáticas diferentes. El día, la noche, la época de lluvias, la época de sol. Entonces, si esa losa sí va a moverse, sí va a sufrir de alabeos, y ahí sí es bueno que tengamos una parrilla abajo o una malla abajo y una arriba.
Entonces, igual más o menos a 3 centímetros de la base, 3 centímetros la de abajo y a 7 centímetros la de arriba, si es el caso de una losa de 10 centímetros. Muy parecido nos funciona con las parrillas que armamos con hierros de media. Realmente, para que eso sea un piso reforzado, debe tener un diseño y saber de qué dimensión va a ser ese acero. Mientras nosotros de una manera empírica, digamos, pongamos barras de 3/8, de media, de 1/4, de lo que ustedes quieran, esa la función de esa parrilla va a ser exactamente la función de las mallas, ¿sí? Eh, controlar la fisuración por retracción de fraguado. Podemos usar las famosas fibras que ya las encontramos en muchos de nuestras ferreterías y eh, lo que le llaman normalmente la malla en bolsa, ¿sí? Las famosas fibras metálicas. Dependiendo de la cantidad, normalmente si uno busca que de verdad esa fibra metálica me reemplace la malla, debería tener más o menos unas cuantías de unos 20-25 kilos por metro cúbico de concreto. Pero, y dependiendo, perdón, del nivel de esfuerzos que vaya a soportar ese piso, pues esa malla, perdón, esa fibra se va especificando. ¿Sí? Hay una estándar que podemos usar para nuestros proyectos domésticos que la conseguimos como le digo, ya en las ferreterías. ¿Sí? Usamos más o menos unos 25 kilos y eso nos va a funcionar muy bien. Pero en la medida que tengamos cargas importantes, debemos ya hacer un diseño para saber qué tipo de fibra vamos a usar. Lo que hace la fibra es que al ubicarse en todas las direcciones, no es como la malla que solamente me refuerza en 2 direcciones, pues la fibra tiene la posibilidad de ubicarse en cualquier dirección. Y en esa medida me controla más eh, todo tipo de fisuraciones. ¿Sí? Entonces, funciona muy bien. Hay que tener en cuenta que cuando usamos estas mallas, perdemos manejabilidad en el concreto, entonces debemos pensar en un concreto que tenga 1 pulgada más de asentamiento. Normalmente 1 pulgada más de asentamiento. Porque la fibra me le va a reducir más o menos 1 pulgada, me le va a hacer perder manejabilidad y esa pulgada adicional que le vamos a poner al concreto, recuerden que no es a punta de agua, ¿no? Necesitamos usar ahí un aditivo plastificante que nos ayude a tener esa pulgada adicional de asentamiento. Bueno, en la colocación del concreto, en esto ya deberíamos eh, ser expertos, pues, hacerlo de una manera ordenada, garantizando que el concreto no se segregue, haciendo una buena compactación, etcétera, etcétera, todo lo que hemos venido reforzando a través de las charlas anteriores, hacer un muy buen acabado, ¿sí? Sin excesos para no generar delaminaciones o películas muy débiles en la superficie, como lo que hablábamos de cuando el agua de exudación sale y nos ponemos a darle con platacho o con llana a tratar de matarle ese brillo superficial y lo que hacemos ahí es debilitar esa superficie haciendo que se genere un mayor desgaste. Ahorita vamos a ver cómo esa exudación nos sirve para colocar después un endurecedor. Y hacer un muy buen curado, ¿no? Eso es, pues ahí en piso sí es un requisito eh, pues, más que obligatorio. Entonces un vaciado juicioso lo podemos hacer a través pues, de un concreto que hemos comprado. Aquí lo estamos vaciando a través de una bomba. Esta es la manguera de una bomba. O directamente vaciando desde una carretilla. Bueno, todo lo que hemos mencionado en las anteriores charlas de colocación. Y para extenderlo hay equipos, ¿no? Puede ser una regla vibratoria de estas, las más tradicionales tal vez. Aquí tienen el centro un motor, lo van jalando y esa vibración hace pues que el concreto se vaya extendiendo. Para algunos esa vibración es suficiente
para la compactación del concreto, pero recuerden que dijimos que cuando el piso tenía más de 15 centímetros de espesor, esa vibración no es suficiente y hay que ayudarnos con un vibrador de aguja o de inmersión. Tenemos este tipo de reglas tipo Sercha que tienen el motor a un lado y entonces funcionan mucho mejor porque estas tienen menos deflexiones que estas. Estas por el brinco del motor en la mitad y al ser muy esbeltas me generan bateas hacia el centro y pueden generarse ahí acumulación de agua. Mientras que estas tipos Serchas funcionan mejor, son más modernas, funcionan mucho mejor, aunque para pisos ya empezamos a tener equipos ya mucho más específicos, equipos mucho más livianos, con unas frecuencias de vibración más altas, más fáciles de manejar, de maniobrar, pero tampoco podemos descartar pues la colocación manual. Si estamos hablando de un proyecto, perdón, el extendido manual, estamos hablando de un proyecto pequeño, pues un codal que tengamos bien derechito, nos va a servir perfectamente para extender, obviamente las velocidades de trabajo van a ser muy diferentes. ¿Sí? Pero simplemente pues para mostrarles, hay equipos de este orden, desde equipos no tripulados, estos son extendedoras guiadas por láser, por rayos láser. Entonces estos equipos, este lo empuja aquí un caballero, este sí es tripulado, pero la función es la misma, un brazo que se extiende y nos da la posibilidad pues de extender una gran área con una muy buena nivelación porque tenemos unos sistemas de láser que, que orientan al equipo, que orientan la nivelación del equipo. Bueno, luego le hacemos un platachado, un extendido, perdón, un acabado inicial, dependiendo de si vamos a hacerle algún recubrimiento o algún tipo de tratamiento superficial. Si no le vamos a hacer ningún tipo de tratamiento superficial, pues bueno, después de este acabado viene el curado, no más. Y trataremos de hacer un acabado lo suficientemente pulido, normalmente con una llana metálica, para que nos quede lo suficientemente pulido. Podemos tener pues equipos así tipo lotadoras, madonas o algo más manual, pero ahí sí que si queremos ya terminar acá el piso, pues ahí tenemos que hacer una muy buena actividad de acabado. Insisto, sin excedernos en el número de pasadas del equipo del platacho de la llana para no generar esa superficie de desgaste tan débil. Perdón, un detalle aquí. Si después de esto vamos a poner algún recubrimiento, alguna pintura epóxica, si nos estamos haciendo, por ejemplo, ese piso para la bodeguita del vecino que tiene una carnicería, pues bueno, sería muy importante que sobre ese piso, o para algunas cocinas inclusive, cocinas, escuelas de cocina que necesitan que sus pisos sean bien especificados para temas de asepsia, pues de limpieza, se colocan unas pinturas epóxicas encima o unas pinturas de poliuretano. Bueno, eso se usa en mucha industria, pero aún para casos sencillos se puede hacer. Y en ese caso, este platachado no debe ser con llana metálica, sino con llana de madera, para que no me deje un acabado tan liso, para poder tener un buen puente de adherencia con la película que le va a poner posteriormente. Y hablando precisamente de esos tratamientos superficiales, yo le puedo poner de todo, desde películas o capas de materiales que me vayan a mejorar el acabado o también mejorar alguna característica del piso. Entonces yo les contaba, necesito que el piso resista eh, ese contacto, por ejemplo, con sangre o aguasangre en, 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 en negocios pequeños de cárnicos, de pollos, de venta de pollos, queremos que esos pisos duren, ¿cierto? Entonces, le hacemos unos recubrimientos especiales. La vaina es que nos piden, como somos el constructor de la cuadra, del barrio, me recomendaron aquí y allá, este señor sabe de construcción, y usted dice, no, pues simplemente debo aplicar ahí una pintura. Usted le dicen qué pintura es, usted viene y la aplica, pero resulta que si no la aplica bien,
esa pintura que no es nada barata, va a empezar a embombarse, a descascararse, a desprenderse y estamos generando un daño importante a algo que al principio tenía que ser relativamente sencillo. Entonces, tengo que tener en cuenta muy bien las recomendaciones previas antes y saber qué es lo que le vamos a colocar como tratamiento superficial. El tratamiento superficial simplemente puede ser colocar un endurecedor en polvo, ¿sí? O también puede ser un densificador líquido, pero ese ya vendría posteriormente, ya cuando el concreto ha secado. Pero digamos que hablemos de dos casos muy en los que yo he visto que sin requerir una mano de obra muy especializada, la gente se aventura a hacerlo. Y por no seguir las recomendaciones, insisto, empezamos a tener unos daños y unos sobrecostos importantes. Entonces, algunas películas que ponemos o capas que le ponemos encima del concreto son para mejorarle, entre otras cosas, la durabilidad y la apariencia. Ahí hay varios ejemplos. Esto es pues un caso de endurecedores superficiales eh, donde se hizo unas tareas de acabado bastante importantes eh, para, para eliminar la mayor cantidad de irregularidades, para que esos pisos reflejen mejor la luz y por eso ofrezcan el brillo que tienen acá en su mayoría. Aquí hay otros que son unas películas o unas pinturas que se ponen cuando ya el concreto está endurecido, pero este tipo de pintura, este es el caso de una cocina, por acá estamos colocando una de esas pinturas con rodillo. En esos casos, lo que les recomiendo es que la superficie primero tenga acabado con un platacho de madera o con una llana de madera no metálica para que no quede tan liso y genere una buena adherencia con la pintura que vamos a poner. Luego esperar que eso seque lo suficiente, que el porcentaje de humedad sea menos del 4%, eso se puede medir con equipos. El problema es que no los vamos a tener siempre al alcance. Entonces, eh, hay una pruebita muy sencilla que podemos hacer. Usted agarra un pedazo, un cuadrado de plástico, hace con un plástico grueso un cuadrado, puede ser de 1 metro por 1 metro, ¿sí? Lo pone sobre el piso, le limpia bien el piso, pues le quita el polvo para que lo pueda adherir con cintas por el borde. O sea, le pone cinta a todo el perímetro del cuadro que usted hizo con plástico, lo adhiere a la superficie y lo deja ahí de un día para otro y al otro día usted retira el plástico. Si siente humedad, todavía no puede instalar pinturas ni ningún tipo de recubrimiento ahí encima, ¿sí? Y esa prueba la empieza a hacer, digamos, una vez por semana, ¿sí? Y cuando ya levanta el plástico y no siente humedad, quiere decir que ya puede instalar su capa de pintura, ¿sí? Esos dos detalles son muy importantes. El acabado que no quede tan liso y garantizar que haya la menor humedad posible a la hora de colocar esas pinturas. Ya cuando estamos hablando de endurecedores en polvo, que eso sí los esparcimos cuando el concreto todavía está fresco. Es este caso, esta serie de equipos que tenemos acá, tienen una tolva que la llenan con ese polvo de endurecedor. ¿Qué es un endurecedor? Normalmente es un material cementante, tiene cemento y tiene unas arenas finas muy resistentes a la abrasión, bastante duras, por ejemplo, unas arenas de cuarzo y puede tener algún pigmento si le quiero dar algún color a eso. Entonces se deben colocar de la manera más homogénea posible. Entonces lo que hacen con este carrito es que hacen que la tolva viaje de un lado para otro a una velocidad constante para que riegue de manera homogénea ese polvo y lo van desplazando a lo largo de todo el piso. Hay equipos parecidos a las extendedoras láser que lo hacen, o sea, aquí tienen un brazo también telescópico y una tolva que va esparciendo el polvo. Pero lo podemos hacer de una manera más manual. Ahí tenemos algo manual. Se hizo una plaquita, una bandejita perforada
para generarme una especie de colador que me garantice que estoy haciendo una colocación más o menos pareja de ese endurecedor. Aquí estamos haciéndolo también de una manera muy manual. A través de una brocha estamos esparciendo. La forma apropiada de hacerlo es no pisar, o sea, hay una situación que nos pasa con frecuencia y es que para poder hacer esta operación esperamos a que el concreto seque lo suficiente para poderlo pisar. Pero pues cuando ya ha secado lo suficiente ya no tenemos el agua de exudación que es la que me va a garantizar que este endurecedor se me adhiera a la superficie. Entonces lo que necesitamos generar es unos puentes o tablones sobre los que podamos nosotros pararnos mientras estamos haciendo la colocación de estos endurecedores. Y lo que uno debe hacer más o menos es una cuadrícula. Si yo sé que les voy a recomendar para casos para usos domésticos, por ejemplo, para su casa, si quiere un acabado bonito y sin gastar tanto dinero, más o menos unos 3 kilitos por metro cuadrado del endurecedor. La bolsa de endurecedor normalmente viene de 20 kilos, entonces usted más o menos dice, esta bolsa me tiene que alcanzar para tantos metros cuadrados. Entonces usted hace una cuadrícula y sabe que esa bolsa le alcanza para tantos metros cuadrados y las esparce, las ubica, pues las bolsas las ubica o en la misma bolsa o en tarros, la ubica en cada cuadrícula para que usted no se pase de la cantidad de endurecedor y tampoco le quede faltando. ¿Sí? Cuando se está haciendo de una manera muy manual, es tener ese cuidado y ese control para que me quede lo más homogénea colocada esa capa de polvo. Cuando estamos hablando ya de una bodega de tráfico moderado, digamos que estamos haciendo la bodega de algún vecino que montó un negocio, la bodega de una ferretería, pues podemos estar hablando de 4 kilos, unos 4 kilos de endurecedor. Ya para casos más especiales, pues empieza a aumentar la dosis. Tenemos un endurecedor que también nos da color en la foto de abajo. Entonces, perdón, me devuelvo. Como ustedes ven, espero que alcancen a apreciar que allá al fondo, al otro lado de esta cercha que tiene la tolva, está brillante. ¿Por qué? Es por la exudación del concreto. O sea, el concreto todavía está muy fresco. Y acá donde estoy vaciando el polvo, pues ha perdido pues ya no se ve brillante porque ya le puse encima el endurecedor. Pero miren ustedes cómo se va hidratando, cómo el endurecedor se va hidratando con esa agua de exudación. Si no tengo agua de exudación, ese endurecedor no se me hidrata y no vamos a tener una buena adherencia con la superficie. Por eso es que encontramos muchos pisos que se descascaran a pesar de que le han puesto endurecedor para que mejore su resistencia al desgaste. Ellos se van descascarando y se van embombando, eh, pues precisamente por no haber hecho en el tiempo justo la operación. Luego hacemos un acabado, ahí pues todo tipo de varias formas de hacerlo, dependiendo del tamaño del proyecto podemos tener estas llanas tipo helicópteros, tripulados también o manualito. También de una manera muy manual, hacerlo de una manera ordenada, juiciosa, lógica. ¿Sí? Ok, ya tenemos nuestro concreto colocado, instalado, acabado. eh, y después de unas pocas horas, tenemos que hacerle un corte o varios cortes para evitar que se me fisure por el efecto que yo les he explicado ahorita, y es que si yo no lo fisuro, si no le hago un corte superficial recto, él después se va a, a partir por donde él quiera. Entonces generamos, más que mirar esto, veamos el esquemita, este tipo de cortadoras, por ejemplo. He visto en caso de proyectos muy pequeños, hacer estos cortes con pulidora, pues es un poco dispendioso, pero bueno, hay equipos, estos equipos inclusive los alquilan, eh, y se debe hacer el corte en las primeras horas. Normalmente de un día para otro ya tenemos el tiempo justo para, para hacer el corte. Hay equipos más livianos que se pueden utilizar en, en menos de 4 horas. Eso es muy importante, poder liberar las tensiones superficiales
lo más rápido posible. Entonces, mientras llegamos a hacer el corte, hay que mantener ese concreto lo mejor protegido posible para que no sufra contracciones fuertes. Entonces, tenerlo bien protegido del viento y del sol para llegar. Esta es una operación que uno debería hacer en climas cálidos antes de las 8 horas, pero normalmente estamos llegando al otro día a hacerlo. Pero valdría la pena que evaluáramos la posibilidad de hacerlo, digamos, si vaciamos este piso en la mañana, en la misma noche ya podamos estar haciendo esta operación, porque al otro día cuando empiece a calentar otra vez el sol, empiece a aumentar la temperatura, puede empezar a fisurarse, ¿no? A fisurarse el concreto y nosotros todavía no haber empezado a hacer este corte. Entonces, ¿cómo funciona el corte? Yo tengo, digamos, este es el concreto. Esta no es toda la dimensión del concreto. Recuerden que la dovela va en la mitad, si es el caso de que tuviéramos una dovela. Entonces aquí en el eje de esta dovela apenas tendríamos la mitad del espesor de la losa de concreto, ¿cierto? Entonces ahí tenemos apenas la mitad del espesor de la losa. Entonces el corte, recuerden que debe estar planeado para hacerse aquí en la mitad, ¿sí? Porque esta dovela debe quedar repartida, la mitad para una losa, la mitad para la otra. Entonces el corte debería hacerse ahí, a una profundidad de 1/3 del espesor de la losa. Y ya con eso liberamos tensiones, porque al otro día, bueno, un corte con un equipo, con un disco no tan gastado, puede darme más o menos unos 3 milímetros de espesor. Un disco relativamente nuevo me da 3, 4 milímetros de espesor. Ya a medida que se va gastando el disco, pues vamos a generar tal vez 5 hasta 6 milímetros de espesor. Lo importante es que ya una vez que genere ese corte, el concreto solito ya va liberando tensiones y se va rompiendo por ahí. Y se forma ya la junta. Luego yo con los días, especialmente cuando ya el concreto ha secado lo suficiente, le hago un segundo corte para generar aquí una cajita, donde voy a poner aquí una tirilla de respaldo, un cordoncito de respaldo, eso es como un jumbolón que venden también ya en las ferreterías, esa tirita de jumbolón que normalmente pues una junta bien hecha debería ser ojalá no más de 6 milímetros, de 6 a 10 milímetros normalmente. Y luego coloco ahí encima el sello. ¿Cuál es la idea de esa tirilla que le pongo allí? Pues que ese sello no se me venga para el fondo, para que no gastar tanto dinero ahí. Y además porque estos tienen unos factores de forma, ¿no? Si esto se llena todo de este material de sello, puede que quede muy rígido y se me rompa. Entonces, dependiendo del factor de forma, yo prefiero dejar solamente la cantidad de sello necesario para que sea lo suficientemente elástico. Entonces, es importante que definamos cada cuánto vamos a hacer las juntas y eso va a depender primero del espesor, ¿sí? Del espesor de la losa. Entonces, digamos que la losa va a tener dos dimensiones, la más corta y la más larga, ¿cierto? Entonces, una relación importante es que el lado más largo no alcance a ser más de 20 veces el espesor. En pavimentos usamos 24 veces el espesor, pero en pisos preferimos que sea 20 veces el espesor. O sea, si yo tengo un piso de 10 centímetros de espesor, pues yo puedo hacer cortes cada 2 metros, ¿sí? 20 veces el espesor, que son 10 centímetros, puedo hacer cortes cada 2 metros. Estoy bien, ¿cierto? 20 veces el espesor, sí, me da 2 metros. Y si llego a tener lados diferentes, o sea, un lado más largo que el otro, la relación de ellos no debe ser más del 20%, o sea, el lado más largo no debe ser más de 1.2 veces el lado ancho, o el lado más corto, por decirlo así. Esas son las dos relaciones que yo debo respetar para que el concreto, el que por la naturaleza rígida del concreto, se me rompa de una manera adecuada. Si yo genero losas muy esbeltas, no respeto estas relaciones, él después solito se me puede fisurar por donde él quiera. Por ejemplo, aquí en la mitad de la losa, si hago una losa muy esbelta, muy larga,
él se me va a fisurar por ahí solito, o al menos como dicen por ahí en el tercio medio. Cuando uno ve una fisura en el tercio medio es porque tiene losas muy largas o porque la junta que hizo no funcionó. ¿Sí? O sea, usted hizo el corte, no fue lo suficientemente profundo, el concreto no se fisuró por ahí, sino que luego buscó por dónde fisurarse. Bueno, todos los contactos que vayamos a tener contra muros, contra columnas, contra escaleras, contra sumideros, etcétera, etcétera, todo eso son considerados juntas y deben ser tratados como juntas. Debo planearlas y después ir y sellarlas, o sea, debo generar ahí la separación para que esas losas me funcionen de una manera adecuada. Entonces aquí voy a mostrarles un caso. Yo las columnas en lo posible le debo generar un área de protección, puede ser redonda, puede ser en forma de rombo, pero la idea es que si la columna por tener aristas me rompe el concreto, no me rompa sino esta porción que he delimitado, o acá en círculo o acá en rombo. Y luego si tengo que hacer alguna reparación, se la hago únicamente a esa sección y no me afecta el resto del piso. Aquí tenemos el caso. Aquí vamos a vaciar el concreto y después o al tiempo vamos a vaciar dentro de esta cajita esa franja de protección. Recuerden que tener aristas en los concretos siempre va a ser un tema complejo y vamos a tener que tratar siempre de evitar la fisuración allí. Entonces, aquí va cuando va a ser el concreto aquí dentro de esta caja, en algún momento me puede aparecer la fisura inducida por esta arista de esta columna, me puede generar una fisura ahí. O si la estructura se mueve, listo, rompe esta área. ¿Cómo hago para que no se traslade ese daño al resto del piso? Bueno, genero, hay una junta, se colocó aquí una lámina de lo que normalmente llamamos jumbolón, ¿sí? Lo normal sería que vaciemos este concreto primero, cuando ya haya secado, quito esta cajita y vacío el concreto de protección de esta columna, ¿sí? Para que no me quede ahí pues este material y esta tabla ahí metida en la junta. Pero de todas maneras esa esquina me debe quedar reforzada y por eso se sugiere la colocación de unas varillas, de unas barras que me refuercen el posible efecto de esa arista que me va a formar ese concreto que va a quedar independiente de los pisos. No sé si me estoy haciendo entender bien, pero aquí voy a tener un concreto que de alguna forma genera también aquí una punta y me puede trasladar esfuerzos al resto del piso. Entonces esas barritas, aunque puede que no eviten que se me presente la fisura, lo que sí van a evitar es que la fisura se abra. Entonces no se alarmen, cuando vean una fisurita, lo importante es que usted haya tenido en cuenta reforzarla bien para que esa fisurita no se abra. Esa fisurita, porque uno espera que sea una fisura muy pequeña, que no se mueva, que aparezca y ya muera. Después la podemos rellenar con un látex, alguna cosa. El mismo polvo la va tratando de sellar, entonces no es complicado. Lo complicado es que esa fisurita empiece a abrirse. Bueno, una vez que ya tenemos todo nuestro concreto bien colocadito, acabadito, pues importante todo lo que hemos hablado del curado. Y no, aquí sí tengo que reconocer los constructores de pisos, en estos sí son juiciosos, ellos aquí sí entendieron la necesidad de hacer un buen curado, entonces se manejan desde este tipo de situaciones donde totalmente protegido de viento. eh, Allá, por ejemplo, aquí, porque aquí ya se han construido los muros, cosa que sería muy importante hacer primero, o si no, acá generaron con unos polisombras las barreras de viento y taparon con plástico. Entonces generaron un ambiente eh, bastante húmedo, protegido de sol y de viento y que conserve bastante la humedad. Aquí inundaron, acá pusieron un plástico, recuerden el plástico se levanta y vuelve y se humedece todos los días.
Bueno, hablemos rapidito del sello. El sello, una vez que ya hice el corte, debo colocar un material flexible, ¿sí? Para rellenar allí para que por ahí no me entre humedad o no se me incrusten otros materiales que cuando la losa se mueva, esa incrustación puede desportillarme la losa. Entonces es preferible hacer un sello. Si nosotros estamos haciéndole, por ejemplo, una bodega al vecino que tiene una ferretería, por ejemplo, y que eventualmente puede meter por ahí un montacargas o una estibadora, un montacargas si sea pequeño, o eventualmente pueda meter un camioncito pequeño hasta allá, pues dependiendo del tipo de llanta que se mueva, uno podría hacer un sello más rígido, semirrígido, y no un sello flexible, ¿sí? Pero depende del tipo de llanta que haya circular. En muchos negocios hay estibadoras, esas uñas que yo muevo con un gato, y que monto una estiba ahí y me la puedo llevar alada. La persona se puede llevar esa estiba alada con ese equipo, con un equipo estibador. Esas ruedas son ruedas duras, ruedas plásticas duras y eso me puede generar daños en las juntas. Entonces el sello ahí es importante que no sea un sello flexible. Pero en los demás casos sí podemos usar un sello flexible. Ese sello pues debe ser resistente a, a cualquier cantidad de agentes, caída de solventes, de aceites, de gasolina, por ejemplo. ¿Sí? No se me puede degradar con este tipo de materiales. Pero sí debo tener la junta bastante limpia, que no tenga polvo, que no tenga humedad, que no tenga grasa, sea limpia y seca, ¿sí? Antes de instalar ese material de sello. Y ese material de sello ojalá lo instalemos después de un mes, 2 meses, ojalá 3 meses, cuando esté bastante seco el concreto, porque es que si lo colocamos muy temprano, él se nos va a despegar porque el concreto se sigue moviendo. Entonces, igual hay que revisarlo cada año, cada 2 años, por ahí eso cada 5 años me va a tocar estar cambiando la junta, el material de la junta, el sello de la junta, pero hay que estarlo revisando constantemente para que por ahí no vayamos a tener problemas. Un par de detalles o tal vez 3 detalles con las mezclas cuando nosotros vamos a producir los concretos para un piso. Primero, la selección de los materiales. Las arenas deben ser muy limpias y gruesas, ¿sí? Pero insisto, muy limpias porque ellas van a ser las responsables de la resistencia al desgaste de ese piso, ¿sí? Y obviamente son las que me aportan la manejabilidad de la mezcla. Y la grava pues me aporta otro tipo de resistencias mecánicas, ¿sí? Y también, dependiendo del tamaño, vamos a tener mayor estabilidad volumétrica, o sea, una menor contracción. Para eso preferimos usar la grava más grande que sea posible. La grava más grande que permita el espesor de mi losa. Podemos usar grava de pulgada, pulgada y media, ¿sí? Hacemos una buena mezcla, nos va a funcionar perfecto. Y va a tener un mejor comportamiento de la flexotracción también, ¿no? Bueno, en climas cálidos también aquí un reencauche algo que hemos visto y es ojalá el agregado grueso estarlo humedeciendo porque en climas cálidos estos pisos son bastante susceptibles porque hay pues condiciones de temperatura que no son favorables para el piso. Entonces vamos a tratar de hacer un concreto lo más con la temperatura más baja posible, ojalá temperaturas de menos de 25 grados centígrados, entonces que tengamos el agua fresca, los agregados humedecidos, ¿sí? Ojalá hacer la mezcla bajo la sombra, ¿sí? Hacerle una muy buena compactación, todo lo que hemos hablado de compactación, eh, para mantener, bajar la relación agua-cemento lo suficiente, que yo no pierda tanta manejabilidad, pero tampoco que yo tenga mucha evaporación que me deje muchos poros o capilares. Entonces, relaciones agua-cemento alrededor de 0.45, dependiendo del equipo de colocación, pero digamos que para colocación manual, ojalá relaciones agua-cemento de 0.45. Ya no los 50, bueno, podemos tenerlo, pero controlarlo muy bien, los 25 litros de agua, de 20 a 25 litros, de 22, 23 litros a 25 por saco de cemento, ¿sí?
Y otra recomendación es, ya hemos mencionado varias veces, no eliminar esa agua de exudación, ¿sí? Darle un acabado sin excesos de, de acabado para no generar películas muy delgadas. Y en cuanto a la resistencia, recuerden ustedes que mi piso, al igual que un pavimento, trabaja flexotracción, o sea que un cilindro de concreto ensayado a compresión no me da la realidad del comportamiento de lo que, del concreto que va a ser instalado en una losa. Entonces, para eso se usan las vigas y esas vigas, a esas vigas se les mide el módulo de rotura, ¿sí? O sea, la resistencia precisamente a la flexotracción. Ese módulo de rotura, normalmente para pisos los más sencillos, señores, por favor, no digamos más 3.000 libras para pisos así sea el piso más sencillo, el piso de su casa, que donde no tiene tráfico de nada, no. El piso tiene una condición, ya por ser un piso, ya tiene una condición muy específica y debe tener mínimo una resistencia a la flexotracción de 39 kilos por centímetro cuadrado. Pero si hacemos la correlación con la compresión, eso más o menos me debe dar 240 kilos, que eso en libras son 3.500 libras. Entonces, si usted compra el concreto, por ejemplo, quiere estar seguro, consigue la platica y compra un concreto, para pisos usted debe pedir un concreto por MR o por flexotracción. Son más costosos. Entonces, aquí le quiero hacer la trampita porque estamos hablando de proyectos pequeños, ojo, proyectos pequeños. Entonces no lo compremos como MR39, comprémoslo como resistencia de 3.500, ¿sí? Pero insisto, estamos hablando de un proyecto pequeño. Si estamos hablando ya de una bodega donde va a haber cierto tráfico, ya es importantísimo que ya ese piso se especifique y seguramente ya no estamos hablando de un MR39, sino seguramente un MR41 o algo más, ¿sí? Entonces, la trampita, insisto, es para proyectos de uso doméstico, digamos que me puede funcionar inclusive para el parqueadero estrictamente de vehículos livianos, ¿sí? Y principalmente si no están muy expuestos a intemperie, eh, digamos la canchita, el andén, el patio, hagámoslo de 39 kilos centímetros cuadrados de módulo de rotura, lo que equivale en la mayoría de los casos a 3.500 libras, ¿sí? Pero insisto, ya cuando empezamos a tener cierto tráfico, ya es importante que controlemos con un MR. Si usted va a hacer ese concreto, entonces es una dosificación, ya no el famoso 1, 2, 3, sino ya una dosificación ya para un concreto de 3.000 libras, o sea, 1, 2, 2. ¿Sí? También con todas las recomendaciones que hemos hablado anteriormente, arena gruesa, limpia, ojalá agregado de pulgada. ¿Sí? Y en el caso de darle la manejabilidad que necesitamos para poder hacer una adecuada instalación es más o menos de 4 a 5 pulgadas, no necesitamos que eso sea una colada, y acostumbrémonos a hacer una instalación donde tengamos que hacer cierto esfuerzo, no imposible, pero sí cierto esfuerzo para que ese concreto nos quede bien instalado y no una colada ahí que después tengamos problemas de fisuraciones. Entonces, tener unos concretos de 4 a 5 pulgadas que si finalmente con esa dosificación que estamos haciendo nos da algo muy seco, pues eso se lo recuperamos con algún aditivo, ¿no es cierto? Usamos un reductor de agua, los fluidificantes, los plastificantes. Recuerden ustedes que les he dado el ejemplo de algunos productos que se consiguen en ferretería, que vienen en tarritos de 2 kilos. 500 gramos por cada bulto de cemento me afloja la mezcla lo suficiente para pasar de esta condición a esta. ¿Sí? Tener eh, un reductor de agua o un fluidificante de esos que consiguen cualquiera de las ferreterías,
eh, lo puede dosificar de esa forma. 500 gramitos, o sea, un frasquito de 2 kilos me alcanza para 4 bultos de cemento, para una mezcla de 4 bultos de cemento. Claro, también viene de 25 kilos y viene de ahí para arriba. Entonces usted calcula cuánto aditivo va a necesitar. Entonces son unas pequeñas inversiones que me van a generar un piso de unas características muy interesantes, donde yo me voy a sentir completamente satisfecho y orgulloso de tener un piso con un acabado pues estrato 20, ¿sí? Sin haber tenido que incurrir en otro tipo de materiales. Entonces luego queremos llegar, ese piso me quedó ahí regularcito y luego entonces voy a colocar encima un morterito y encima de morterito una baldosa y todo eso empieza a ser más demorado y más costoso. Entonces hagamos de una vez muy bien la colocación de ese concreto para que tengamos un piso con excelentes características, pues mejorar pues nuestra superficie de trabajo, nuestras habitaciones, pues nuestro sitio de residencia o nuestro negocio. Entonces, señores, no sé si abrimos sesión de preguntas, ahí dejo pues una vez más los datos. Estemos atentos, les estaremos informando la otra semana las charlas. No hemos definido todavía aún, pero pues estén atentos que ya les estaremos informando. Hola Inge, ¿qué tal? Bueno, por acá ya tenemos algunas preguntas de nuestros participantes. Entonces, bueno, demos paso de una vez. El señor Pedro Alvarado pregunta, ¿qué tratamiento deben llevar los pisos de plantas de fabricación de azúcar? Bueno, la cuestión es que el azúcar le hará daño al concreto, le hace daño al concreto si reacciona durante el fraguado del concreto. Entonces, digamos que no es un ataque fuerte ya cuando el concreto está endurecido, pero sí es importante que hablemos, como hemos hablado en todo momento, de reducir la cantidad de porosidad. Eh, esas, esas azúcares se pueden diluir y empezar a entrar por por los poros de mi concreto, por las fisuras y empezar a cristalizarse y a generarme pues algunos comportamientos de pronto no muy deseables, pero, pero digamos que en general el azúcar mientras sea solo azúcar, no es un ataque tan fuerte para mi concreto y lo único que debo hacer es generar una superficie lo suficientemente sellada, ¿sí? Lo suficientemente sellada. Ahora sí, por efectos de tener que hacer maniobras con equipos para cargar ese azúcar, entonces ya debo empezar a mejorar ese otro tipo de cosas como la resistencia a la abrasión por esos equipos que van a estar eh, transitando seguramente al estar cargando, pues, no sé, bultos de azúcar o, ¿sí? Espero pues que eso sea suficiente. Ok, bueno Inge, por acá tenemos a Didier Mellizo. Él pregunta que si las losas de concreto de vivienda se deben de tener conjuntas de dilatación, al igual que en los pisos industriales. Que si eso no puede generar filtraciones con el tiempo cuando se desgaste el sellante. No, mire, sí lo mencionamos y es que sí es importante que tengamos esas juntas porque de otro modo el concreto por su naturaleza se nos va a fisurar, o sea, yo no puedo generar eh, grandes extensiones de concreto sin una junta de dilatación. Por eso les recomendaba ahí, les poníamos la formulita de cuáles eran las relaciones entre el espesor y el lado de las losas y el largo de las losas para que hagamos eso y le pongamos el sello también. Uno que espera que para uso doméstico, para uso de vivienda, pues yo no tenga pues, unas condiciones como las que tendría la intemperie. Sin embargo, eventualmente va a estar haciendo lavados, ¿sí? Eh,
Lo ideal sería uno poderlo hacer de manera moderada, sin anegar pues la superficie, pero digamos que por cualquiera de las condiciones uno se acostumbra a poner un sello, pero un material de sello bueno, normalmente un material de sello bueno, eh, especial para pisos, es un material que me puede durar más de 5 o 6 años. Lo importante es instalarlo en el momento que es, o sea, ojalá por allá después del tercer mes y estarlo revisando. Vale, que cada 6 meses se le pegue una revisadita a ver si el material de sello está bien. Y es una inversión, insisto, que vamos a tener que hacer por ahí cada 6 años o de pronto más, ¿no? No es Ok. tan frecuente. Bueno, por acá tenemos a Jesús Velasco y él quiere saber pues que en las losas de placa fácil, que las tortas son de un espesor tan pequeño, ¿dónde debe quedar la malla? Sí, eso es lo complejo con esas losas. Yo sé que están muy recomendadas para vivienda, eh, pero infortunadamente sí, eh, recomiendan inclusive hasta 4 centímetros de torta. Mm, Entonces, ojalá hiciéramos eh, unos, no sé, unos 6 7 centímetros y tratar de poner la, la malla lo más arriba posible, que tengamos al menos unos 2 centímetros de recubrimiento. Eh, Igual no consideramos que cuando hacemos estas placas fácil, mm, algo que no dicen y bueno, y lamento que si alguien lo está promoviendo, lo diga, es que no es lo más recomendado para una losa de cubierta, una losa que va a quedar expuesta, no es lo más recomendado. Vamos a tener siempre muchas filtraciones por ese tipo de sistemas de losa. Son muy buenas por su facilidad, por todo, porque sobre ellas después vamos a colocar un acabado para el segundo piso, tercer piso, entonces colocamos encima un acabado y eso nos la va a proteger bastante. Entonces, ahí la mallita es para controlar fisuraciones que se me vayan de pronto a trasladar al acabado. Pero para controlar de pronto fisuraciones, para evitar filtraciones, la verdad es que va a funcionar muy poco, no va a funcionar muy bien. Entonces, a tratar de hacer una tortica más o menos de unos 6 7 centímetros y colocar la malla lo más externa posible que se pueda, 2 centímetros de recubrimiento si acaso, pero pensando en que no va a quedar expuesta a la losa. Ok, bueno, por acá tenemos otra de Didier y entonces él pregunta que a cuántos días se puede estar dando el acabado con pinturas y otros productos pues después de la fundición. Sí, ese tipo de acabados, recuerden ustedes que hablábamos de la humedad, entonces va a depender del tiempo en que la humedad desaparezca. Entonces, si es un sitio muy encerrado, seguramente va a demorar hasta 2 meses y más, hasta 3 meses, en usted tener una humedad por debajo del 4%, que es lo recomendado para la aplicación de esas pinturas. Entonces, la prueba que yo les contaba de colocar el plástico pegado al piso de un día para otro y estar evaluando si aparecía humedad en el plástico. Entonces, eso estémoslo haciendo. Eso puede dar fácilmente después de los 28 días hasta por ahí los 90 días. Hay que tener paciencia y esperar, porque aplicar pintura o colocar ventiladores, por ejemplo, si es el caso, y después de que ya el concreto ha secado, por allá después de las 2, 3 semanas, ya pone unos ventiladores para acelerar el que salga el resto de la humedad y poder más rápido poder aplicar esas pinturas. Pero es muy importante, insisto, en que verifiquemos que la humedad tenga humedad alta con la pruebita o igual ustedes si van a comprar la pintura a una de estas casas de fabricantes, de estas casas químicas, ellos tienen asesoría técnica y algunos de ellos, digamos que la mayoría, tienen el aparatico para medir humedad, entonces es mucho más sencillo. Si no conseguimos el aparatico para medir la humedad, entonces con el plástico hacemos una muy buena aproximación.
Ok. Bueno, Inge, y ya para cerrar, tenemos la pregunta de Wilson Pedreros y él dice pues que qué recomendaciones se le pueden dar para para el piso de una bodega de lácteos y de quesos. O sea, ¿cuál es el tratamiento más ideal? Claro, ahí tenemos un ataque muy importante. Contrario al del azúcar, acá sí tenemos unos ácidos, ácidos lácticos. Eh, necesariamente deberíamos hacer una superficie lo bastante sellada con una relación agua, eso sería con una relación agua-cemento, ojalá de máximo 0,45, o sea, unos 22 litros de agua por bulto de cemento, o si se va a comprar el concreto, pídalo con una relación agua-cemento mm, de 0,45 estaría bien, para que logremos la menor cantidad de poros, a protegerlo lo mejor posible ese concreto. Y aún así, colocar encima una de estas pinturas eh, que lo van a proteger, que son resistentes al ataque de ácidos. Igualmente, el material de junta o de sello de junta, también hay que colocarle uno que sea especial para ese tipo de ataques. Y hay un material de junta especial para el ataque químico, porque eso es lo que vamos a tener ahí. Sí, ahí vamos a tener ataque químico. Entonces, el concreto no lo podemos dejar expuesto directamente a, a ese material. ¿Sí? Entonces, lograr una película de protección sobre ese concreto y de todas maneras el concreto, insisto, hacerlo de muy buenas características porque esas películas me pueden desprender, o sea, se van desgastando, muevo, no sé, un equipo, una mesa y con la pata rayo y ahí voy empezando a generar otra vez el contacto con el concreto. Entonces, aunque esas películas hay que estarlas revisando, también hay que hacer el mantenimiento. Es importante que el concreto no sea tampoco cualquier concreto y que esté más o menos preparado para, para cualquier eventual ataque, pero eventual, ¿no? Ataque de ese tipo de agentes. Y una más, ¿no? Manejemos pendientes también lo suficientes, cosa que si llegamos a tener un derrame importante de lácteos, aplica también para cárnicos, eh, yo puedo evacuar rápidamente virtiendo agua, o sea, buscando la forma de que drene rápidamente cualquier cosa que se pueda quedar ahí encima de la superficie, algo buscar siempre las pendientes suficientes y los drenajes para que yo pueda hacer una rápida evacuación de esos materiales que definitivamente generan ataque al concreto. Bueno, yo sé que había dicho que la última, Inge, pero por acá tenemos dos preguntitas más, a ver si nos ayuda. De Jorge Ceballos, quiere saber si de pronto hay algún tratamiento especial para pisos donde se vaya a hacer ejercicio de mecánica de autos. Bueno, ahí en talleres, por ejemplo, es muy frecuente pues el tema de impactos, ¿no? Entonces, las fibras metálicas también me ayudan mucho para la resistencia al impacto. Tal vez no lo mencioné en la charla, pero yo creo que por ahí está escrito. Me ayudan mucho la resistencia al impacto las fibras metálicas. También darle un acabado resistente para efectos de que nos rayen con algo bastante abrasivo. O sea, también características del concreto mm, bien importantes, pero principalmente en cuanto a resistencia superficial. Arenas muy limpias, por ejemplo, porque es que el material muy fino, polvo, por ejemplo, que vaya en la arena o en la grava, eso hace que pierda adherencia y fácilmente eso, fenómenos de desgaste van a estar muy asociados a eso. Entonces, arenas gruesas, muy limpias para estos casos, un buen acabado, pero también
lo que les contaba de dejar una superficie no tan lisa para poder poner encima una de estas pinturas que se usan precisamente en los talleres. Hay unas pinturas recomendadas para el tema de talleres para evitar que la grasa ingrese al concreto. Digamos que la grasa por sí sola pues no genera un ataque, pero afea el concreto, le daña completamente la apariencia y cuando queremos ir a lavar eso, como eso no se quita, lo que uno frecuentemente ve es que el responsable del aseo termina echando ácidos para tratar de eliminar lo que más se pueda de la grasa. Y ahí es donde terminamos haciéndole el daño al concreto. Entonces, sí son muy importantes y en muchos sitios lo exigen que tengamos, además de todo encima, ese tipo de pinturas también para la protección del concreto. Ok. Bueno, y por acá Juan Carlos Obando Suárez, pues nos hace una consulta acerca de que si dejamos la malla a 2 centímetros de recubrimiento, al hacer el corte de dilatación, ¿también cortamos la malla? Pregunta él. Sí, si no tenemos las mallas ya cortadas para que, o sea, tenemos bien planeadas las juntas, entonces sabemos de qué dimensión nos van a quedar las losas y colocamos las mallas así, ¿cierto? Si no, no hay problema en que las cortemos, ¿no? No hay problema. Eh, ahí sí es muy importante colocar el sello y estar pendiente del sello para evitar que haya por allí algún tipo de daño de corrosión de ese acero. Es bastante importante lo del sello. 2 centímetros. eh, sí, claro, cuando hablábamos ahorita de 2 centímetros, ese es para el caso de como que no van a quedar expuestos a intemperie, entonces nos permitamos colocarla por el espesor de esa capa de concreto, entonces ponerla a 2 centímetros, pero ojalá fuera un poco más de 2,5, ojalá 3 centímetros. Normalmente para estas losas voy a volverme un poquito al tema de la placa fácil. No sé, pues creo que comercialmente la hemos llamado placa fácil, pero es este tipo de placas con bloquelones y vigas que encima llevan una torta. Ahí no acostumbramos a hacer los cortes, eh, precisamente porque al final le vamos a colocar encima un acabado, ¿no? Entonces, ella se va a fisurar de manera irregular como normalmente lo hace. Eh, es que nos tocaría hacer cortes muy seguidos en ese tipo de placas. Cortes muy seguidos porque recuerda que depende del espesor del concreto. Entonces, digamos que allí es una condición ya porque el sistema es así y vamos a tener fisuraciones, así sean microfisuraciones que no vamos a ver, pero las vamos a tener. Yo creo que todos hemos sufrido de filtraciones en ese tipo de losas y es por eso. Y no les voy a recomendar tampoco que estén haciendo cortes. Imagínense 20 veces el espesor de una torta de 5 centímetros, o sea, cada metro estar haciendo un corte, eso es un tema, y después sellarlo es un tema costoso y dispendioso y ya es una condición con la que se convive y simplemente se le pone encima un acabado que puede ser un piso de baldosa o cerámica o cualquier otro material. Ok, bueno, listo, Inge, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los maestros que se conectaron, a todos los ferreteros que han estado súper pendientes y los invitamos también a que la próxima semana, el lunes, estén súper pendientes al lanzamiento de la programación de las charlas que vamos a tener. Muchas gracias, Inge, que esté muy bien. Bueno, muy bien, Alejandro. Gracias a usted, a los participantes. Feliz día.